Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es lunes de la segunda semana del tiempo de Adviento, ciclo C. Y la palabra de Dios nos dice en la primera lectura, Isaías 35 del 1 al 10, que se alegren la estepa y el yermo, que exulte el desierto y florezca. Y en el Salmo 84 rezamos: nuestro Dios viene y nos salvará. Isaías continúa llenándonos de esperanza. Y vean ustedes lo hermoso del mensaje de hoy. Que se alegre la estepa y el yermo, que exulte el desierto y florezca. ¿Podrá un desierto florecer? Todos sabemos lo que es un desierto, un lugar donde nunca cae la lluvia, o por lo menos muy pocos días al año cae lluvia. Un lugar donde no puede nacer la hierba, ni las plantas, ni los árboles, porque todo es seco. Ni siquiera los animales pueden sobrevivir en el desierto. Y los humanos, ni qué decir. Y la palabra de Dios dice que exulte el desierto, que se alegre, que cante y florezca. Porque nuestro Dios viene y nos salvará. Está hablando del desierto de nuestra alma. Nuestra alma, cuando ha caído en el pecado, cuando se ha apartado de la voluntad de Dios, cuando le ha dado la espalda a Dios. Mejor comparación no hay para entender lo que es un alma que ha caído en pecado, una persona que vive en pecado. Es que también en la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Tobías, en el capítulo 12, versículo 10, dice: los pecadores son enemigos de su propia dicha, de su propia felicidad. Nosotros mismos, cuando vivimos en pecado, nosotros mismos nos robamos la oportunidad de ser alegres, de ser personas optimistas, de vivir en paz. El pecado nos quita todo esto. La paga del pecado es la muerte, dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6, 23. En Jeremías 2, 19. Reconoce y advierte qué malo y amargo
es para ti haberte apartado del Señor tu Dios. ¿Lo estamos comprendiendo? El pecado es la fuente de todos los males. Vivir en pecado es vivir negándonos nosotros mismos toda posibilidad de dicha, de gozo, de paz, de tranquilidad, de salvación. Por eso, la lectura del Evangelio de hoy, en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Un día estaba Jesús enseñando. Cerca de él se había sentado algunos fariseos y doctores de la ley llegados de todas las aldeas de Galilea y de Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor se manifestaba en las curaciones que hacía. En esto llegaron unos hombres que traían a un paralítico en una camilla y que andaban buscando cómo entrar en la casa para ponerlo delante de Jesús. No encontrando el modo de introducirlo a causa del gentío, subieron a la terraza y a través de un hueco que abrieron en el techo, bajaron al paralítico en su camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver la fe de quienes lo llevaban, Jesús dijo al enfermo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos se pusieron a pensar: ¿quién es este que blasfema de tal manera? Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué estáis pensando así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en este mundo para perdonar pecados. Se volvió al paralítico y le dijo: a ti te hablo, levántate, recoge tu camilla y márchate a casa. Él se levantó al instante delante de todos, recogió la camilla donde estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos los presentes se quedaron atónitos y comenzaron a alabar a Dios. Sobrecogidos de temor decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean ustedes, para los judíos, toda enfermedad era consecuencia de los pecados de la persona enferma. Le llevan un paralítico a Jesús. Jesús, al ver la fe de los que lo llevaban, en lugar de decir primero, levántate y anda, te curo de tu enfermedad, Jesús le dice: tus pecados quedan perdonados. Solo Dios puede perdonar los pecados.
Eso que pensaron los fariseos es cierto. Solo Dios puede quitar el pecado. Es que ya entendemos qué es el pecado. El pecado es toda transgresión contra la ley de Dios, o sea, contra su divina voluntad. Eso es lo que es pecado. Por eso yo he dicho tantísimas veces que pecado no es lo que usted piensa que es pecado o lo que usted quiera creer que es pecado. Es que, Padre, confiéseme porque cometí tal pecado. Y muchas veces no es ni pecado lo que vienen a confesar. Y yo les digo a las personas, ¿por qué es que les gusta sentirse pecador? Y esto es muy peligroso. Si usted piensa que ha pecado por hacer tal cosa, por su conciencia, eso se le convierte en pecado. Y esto es muy peligroso. Ya sabemos lo que nos dice la palabra. El fruto del pecado es la muerte. El pecado nos roba la alegría, la paz. Es enemigo de nuestra propia dicha. Entonces, ¿cómo crearnos pecados cuando no los hay? Pero entonces, ¿cómo saber qué es pecado y qué no es pecado? Muy fácil, demasiado fácil. Y también demasiado fácil para aquellos que no son almas escrupulosas, sino lo contrario, almas laxas, así se llama. Cuando la gente ni siente ni remordimiento ni nada al cometer pecados, ni siente que han cometido pecado. Es lo contrario a las personas escrupulosas. Entonces, ¿cómo hago yo para tener una conciencia recta y darme cuenta cuando yo he pecado y cuando no? Pues repito que es muy fácil. Desde que estábamos chiquitos lo aprendimos. Apréndase los 10 mandamientos o recuerde los 10 mandamientos. Ahí está. Si usted transgrede un mandamiento, una ley de Dios, usted está cometiendo pecado. Si usted no la transgrede, entonces usted no comete pecado. Dar la espalda a la voluntad divina es lo que hace que cometamos pecado. Con intención de hacerlo, con voluntad para hacerlo. Y cuando se trata de materia grave de pecado. Así es cuando cometemos el pecado de muerte. Tiene que cumplir con estos 3 requisitos. El pecado nos roba la alegría, nos roba la paz, nos roba la vida y como paga la muerte. Escuchemos a San Ambrosio, donde San Ambrosio nos habla iluminándonos el tema de una forma hermosísima. Puesto que tengo conciencia de tantos pecados,
¿De qué me aprovechará, Señor, de que tú vengas, si no vienes a mi alma ni a mi espíritu? Si tú, oh Cristo, no vives en mí, ni hablas en mí, ¿de qué me aprovechará, Señor, que tú vengas? Si vivo en pecado, por esta razón, dice San Ambrosio, oh Cristo, debes venir a mí, y tu venida tiene que llevarse a cabo en mi persona. Tu segunda venida, oh Señor, tendrá lugar al fin del mundo, cuando podamos decir, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Haz, oh Señor, que el fin de este mundo me encuentre, de manera que sea ciudadano del cielo por anticipado. Entonces se realizará en mí la presencia de la sabiduría, de la virtud y de la justicia, así como la redención. Pues tú, oh Cristo, efectivamente has muerto una sola vez por los pecados del mundo, pero con la intención de perdonar diariamente los pecados del pueblo. Esto que nos habla San Ambrosio, lo tenemos que hacer nuestro. Esta es la pregunta más importante que podemos hacernos en esta preparación a la venida del Señor en la Navidad. En esto consiste todo el Adviento, en que nos preguntemos, Señor, ante la conciencia de haber cometido tantos pecados, ¿de qué me aprovechará que tú vengas si no vienes a mi alma ni a mi espíritu? Si tú, oh Cristo, no vives en mí ni hablas en mí, ¿de qué me aprovechará un Adviento más, una Navidad más? Y la verdad de las verdades es que cuántas Navidades habremos pasado o habremos vivido, cuántas Navidades, cuántas celebraciones del nacimiento del niño Dios, cuántos regalitos, cuántos tamales nos habremos comido. Y Cristo nunca ha venido a nosotros, a nuestra alma, ni a nuestro espíritu, ni vive en nosotros, ni habla en nosotros, por la multitud de pecados que nos envuelven, que obstaculizan que Cristo entre y nazca en nuestro corazón. ¿Cuántos pecados? Pero no podemos desanimarnos. Ayer recordábamos la frase de Jesús a Santa María Faustina: el más pecador es el que tiene más derecho a confiar. Y hoy elevamos nuestra voz para decir: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Porque si tienes poder para sanar las enfermedades, antes has demostrado
que más poder tienes para perdonar los pecados de aquellos que se arrepienten, por la fe de los que se arrepienten. Hoy tenemos que decirle al Señor: Señor, estoy paralítico, ni siquiera sé cómo ir a ti. Necesito que me lleven ante ti. Hazme caminar por el camino de la vida. Hazme caminar por el camino del Adviento, esperándote a ti, con ansias de amores inflamados, como decías San Juan de la Cruz, nuestro Padre. Hazme caminar hacia ti, porque reconozco y advierto que verdaderamente estar en pecado, vivir en pecado, es lo más amargo de mi vida. Haberme apartado de ti, Señor, es lo más triste que me ha sucedido en la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1427, y aquí es donde surge el optimismo a pesar del pecado, donde surge la esperanza. Dice el Catecismo: Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1:15. En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Ahora bien, en el 1428 nos enseña la Iglesia: la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Claro, porque aunque el bautismo nos ha quitado, nos ha borrado todo el pecado que traíamos por ser miembros de esta raza humana, herida por el pecado original, seguimos siendo pecadores. La concupiscencia no se borró con el bautismo. Y nuestra predisposición a pecar la conservamos. El demonio sigue tentándonos. Nosotros por nuestra parte no ponemos lo que deberíamos de poner para huir de las ocasiones de pecado y verdaderamente convertirnos. Por eso seguimos cayendo. Pero Dios es tan infinitamente misericordioso que entonces nos llama a una segunda conversión. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa
al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios, que nos ha amado primero. De ello da testimonio la conversión de San Pedro tras la triple negación de su divino Maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento. Y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él, cuando Jesús, ¿se acuerdan?, le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestó: Señor, tú sabes que te amo. Y una vez más: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia: arrepiéntete. Apocalipsis 2, 5, 16. San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la iglesia existen el agua y las lágrimas. El agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia, del arrepentimiento sincero. Ven ustedes la belleza de las enseñanzas que recibimos de la iglesia a través del catecismo. La conversión de los bautizados. Por el bautismo recibimos la primera conversión, pero hay una segunda conversión, la que se realiza a través de la penitencia, del reconocimiento de nuestro pecado, del arrepentimiento, del dolor que nos mueve a no volverlo a cometer, de la confesión del pecado al sacerdote, que nos da la absolución de los pecados, y de la penitencia que debemos cumplir, porque el pecado hay que repararlo. El pecado hay que llorarlo, hay que expiarlo. En el libro del cielo, Jesús le dice a Luisa Picarreta: a fin de que la finalidad por la cual fue creado el hombre tenga su pleno cumplimiento, yo me ocuparé en hacerme camino para hacer conocer lo que quiero.
Lo que me interesa es tener la primera criatura donde concentrar este mi querer y que ella tenga vida como en el cielo, así en la tierra. El resto vendrá por sí solo. Por eso te digo siempre, tu vuelo en mi querer. Porque la voluntad humana contiene debilidades, pasiones, miserias, que son velos que impiden entrar en el querer eterno. Y si son pecados graves, son barricadas que se forman entre la una y la otra. Y si mi fiat, como en el cielo así en la tierra, no reina sobre la tierra, es precisamente esto lo que lo impide. Ahora, a ti es dado el romper estos velos, abatir estas barricadas y hacer de todos los actos humanos como un solo acto en la potencia de mi querer, envolviéndolos todos y llevarlos a los pies de mi Padre Celestial, como besados y sellados por su mismo querer. Entonces, viendo que una criatura ha cubierto a toda la familia humana con su voluntad, atraído y complacido por medio de ella, haga descender su voluntad sobre la tierra, haciéndola reinar como en el cielo, así en la tierra. ¿Qué enseñanzas para el día de hoy más importantes? Uno, debemos reconocer nuestro pecado, porque si no, ¿de qué nos sirve este Adviento? ¿Y de qué nos servirá la Navidad? Tenemos que buscar con sinceridad la segunda conversión, que solamente puede darse a través de las lágrimas, de la penitencia. Y esto consiste en caer de rodillas delante de un sacerdote, porque en el sacerdote está presente Jesús cuando realiza el sacramento de la penitencia, ya que solo Dios puede perdonar los pecados. Confesar el pecado y recibir el perdón de Dios a través del ministro. Pero hay algo más. No solo nosotros debemos volver a Dios, abriendo nuestro corazón a su divina voluntad, sino debemos hacer que todas las criaturas vuelvan a Dios. Debemos ayudar a los otros a regresar a Dios. Lo vimos ayer en Juan el Bautista. Él sentía compasión de las gentes y su caridad era tan grande que llamaba a la conversión. Ofrecía un bautismo para el perdón de los pecados. Jesús lo vemos no solo sanando al paralítico, sino perdonándole los pecados. Y en este pasaje hay un detalle que no se nos puede pasar.
los que ayudan a que el paralítico pueda llegar hasta la presencia de Jesús. Lo metieron por el techo. Y vean ustedes el detalle. Fueron unos hombres amigos del paralítico los que lo llevaron ante Jesús. Igualmente nosotros tenemos que convertirnos en medios para que mucha gente se salve. Nosotros podemos también ayudar a que los demás puedan llegar a Jesús. Claro que sí. Y vean ustedes lo que dice el Evangelio. Bajaron al paralítico en su camilla, lo pusieron en medio, delante de Jesús. Jesús, al ver la fe de quienes llevaron al paralítico, vean ustedes, al ver la fe de quienes llevaron al paralítico, no tanto la fe del paralítico, pues por supuesto que sí, si no el paralítico no hubiera permitido que lo llevaran. El paralítico pediría, suplicaría que lo llevaran ante Jesús. Pero aquí Jesús, en este caso, no está reconociendo la fe del enfermo, sino de los que lo llevan ante su presencia, de los que ayudan al enfermo a llegar a su presencia. O sea, que la fe mía es válida y necesaria para llevar muchas personas a los pies del Maestro, a los pies de Jesucristo Salvador. Ahí la importancia de nuestra oración, ahí la importancia de nuestros apostolados, de nuestros sacrificios, de nuestras reparaciones, penitencias, expiaciones, ahí la importancia de todo lo que podamos hacer para ayudar con caridad, con la verdadera caridad a los demás. Pero sobre todo porque en esto encerramos todo y planificamos todo. Como se lo dice Jesús a Luisa, a ti es dado, a mí, a usted que me está escuchando, el romper estos velos, el poder romper estos velos, abatir esas barricadas de pecado y hacer que todos los actos humanos, como un solo acto, en la potencia de mi querer, envolviendo a todos y llevándolos a todos a los pies de mi Padre Celestial. A través de Jesús, por supuesto, como besados y sellados por su mismo querer. Entonces, viendo que una criatura ha cubierto a toda la familia humana con su voluntad, atraído y complacido por medio de ella, haga descender su voluntad sobre la tierra. ¿Cuál voluntad? Que todos los hombres se salven. Haciéndola reinar su voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Viviendo en la divina voluntad, es que dejamos a Jesús vivir en nosotros. Y Jesús entonces, en su divino querer, será salvador de todos. Y Él será quien a través de mí presente al Padre Celestial
a todos en la divina voluntad. Busquemos en este Adviento la confesión de los pecados. Vivamos en divina voluntad para que el mundo se envuelva y todos los pecadores se envuelvan en el divino querer de Dios, de que todos los hombres se salven. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo con todo mi corazón, los abrazo con toda mi alma y si Dios quiere, nos encontramos mañana.